Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. Desde niño sentí su distancia, su desaprobación y su frialdad, sin comprender que todo era por una sombra imaginaria que ella había creado en su mente. Crecer bajo su rechazo fue un desafío constante, pero con el tiempo aprendí a aceptarme y a construir mi propia identidad, sin necesitar la aprobación de quien jamás me quiso ver tal como soy. Mi vida, antes de que esa sombra se cerniera sobre mí, era un lienzo de colores vibrantes, lleno de la inocencia y la curiosidad de cualquier niño. Recuerdo tardes jugando en el parque, imaginando mundos donde los árboles hablaban y las nubes eran de algodón. Era un niño con un corazón abierto, deseoso de amor y de conexión, especialmente de la figura que se suponía debía ser mi refugio, mi madre. Ella, en esos primeros años, era una presencia. A veces, la vislumbraba riendo con mi padre, una risa que rara vez me dedicaba a mí. Otras veces, la encontraba inmersa en sus pensamientos, con una mirada distante que me decía, sin palabras, que yo no encajaba en su universo. Yo era un niño observador, y muy pronto noté las sutiles diferencias en su trato hacia mí comparado con otros niños, o incluso con la forma en que interactuaba con mi padre. No eran grandes desplantes, sino una frialdad constante, una falta de calidez en el abrazo, una mirada que no sonreía cuando yo lo hacía. No había hostilidad abierta, pero sí una ausencia palpable de afecto, un vacío que se instaló en mi pecho desde muy temprano. La casa, que debería haber sido mi santuario, se convirtió en un lugar donde siempre buscaba algo que no encontraba, una aprobación, un gesto de amor que nunca llegaba. Intentaba ser el hijo perfecto, el que sacaba buenas notas, el que ayudaba en casa, el que nunca causaba problemas. Creía ingenuamente que, si me esforzaba lo suficiente, si me volvía digno de su amor, quizás entonces ella me vería, me reconocería. Pero su distancia persistía, un muro invisible que yo intentaba derribar con cada logro, con cada sonrisa forzada. Lo que descubrí después me rompió aún más. La sombra que me envolvía no era producto de mi imaginación. Un día, sin querer, escuché una conversación entre ella y mi tía. Hablaban en susurros, pero algunas palabras se filtraron a través de la puerta entreabierta de la cocina. Es idéntico a él, dijo mi madre con un tono que no reconocí, lleno de resentimiento. Cada vez que lo miro, lo veo a él. Es como un fantasma que me persigue. Mi corazón de niño se encogió. ¿A quién se refería? ¿Quién era él? La curiosidad y el miedo se mezclaron en un torbellino de emociones. Esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, con la inocencia y la imprudencia de la niñez, le pregunté a mi padre. Su rostro se descompuso al oír mi pregunta. Me sentó y me contó una historia que transformó mi comprensión de mi propia existencia. Mi madre, antes de conocerlo a él, había estado enamorada de otro hombre, un amor intenso y trágico que terminó abruptamente. Él había sido su primer gran amor, y su pérdida la dejó marcada para siempre. Tú te pareces mucho a él, hijo, me dijo mi padre con tristeza en los ojos. ¿Y ella? Ella no ha podido superarlo. Ve en ti un recordatorio constante de lo que perdió. Esa revelación fue un golpe devastador. No era que yo fuera defectuoso, no era que no fuera digno de amor. Era que mi propia existencia, mi rostro, mi ser, era un espejo de su dolor, una herida abierta que ella se negaba a sanar. Era una sombra, sí, pero no imaginaria para ella, era la sombra de su pasado, proyectada cruelmente sobre mi presente. Me sentí como un impostor, una réplica de un amor perdido, nunca como yo mismo. La inocencia se desvaneció, reemplazada por una profunda sensación de injusticia y soledad. Mi vida se convirtió en una constante lucha contra esa sombra. Intentaba cambiar mi forma de vestir, mi forma de hablar, incluso mi forma de mirar, esperando borrar cualquier rastro de él en mí. Pero era inútil. Cada vez que me veía,
su mirada se endurecía, y yo sabía que seguía viendo al fantasma. No había lugar para mí, el verdadero yo, en su corazón. Era una condena sin juicio, una sentencia que yo no había merecido. Lo que escuché a continuación, me hizo desear no haber nacido. Con el tiempo, la indiferencia de mi madre se solidificó en una barrera inquebrantable. Ya no era solo distancia, sino una especie de rencor silencioso. Deberías ser más como tu padre, me decía a veces, o nunca serás lo suficientemente bueno si sigues por ese camino, refiriéndose a mis pasiones y sueños que ella consideraba insignificantes. Sus palabras eran puñales que se clavaban en mi autoestima, confirmando mi temor más profundo, nunca la complacería. La casa se llenó de un silencio pesado, de conversaciones superficiales y de una ausencia de afecto que se sentía como un frío constante. Había días en que me encerraba en mi habitación, con el corazón destrozado, deseando no parecerme a nadie, deseando ser invisible. Sentía que mi existencia era una carga para ella, un recordatorio doloroso de un pasado que no podía soltar. Recuerdo una tarde lluviosa, yo era adolescente. Habíamos tenido una discusión, una más de las tantas que terminaban conmigo sintiéndome diminuto e insignificante. Ella, con la voz cargada de una amargura que no comprendía del todo, me dijo, a veces desearía que nunca hubieras nacido. Así, no tendría que ver su rostro todos los días. Esas palabras me destrozaron. El mundo se detuvo. Mi corazón se hizo pedazos. Las lágrimas brotaron sin control, no de enojo, sino de una herida tan profunda que sentí que nunca sanaría. Me fui de la casa esa noche, bajo la lluvia torrencial, sin rumbo, sintiéndome completamente solo en el universo. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Caí en un abismo de desesperación. Los días se volvieron grises, las noches eternas. Me alejé de mis amigos, de mis pasiones, de todo lo que alguna vez me había dado alegría. Sentía un vacío inmenso, un dolor sordo que me acompañaba a cada paso. La idea de que mi propia madre deseara mi no existencia me carcomía por dentro. ¿Cómo podía alguien vivir con eso? Me preguntaba una y otra vez si había algo intrínsecamente malo en mí, si merecía ese rechazo. La tristeza se convirtió en mi compañera constante. Me sentía sin propósito, sin valor, como si fuera un error andante. La visión de la vida se nubló, y la luz se apagó. Hubo momentos en los que consideré seriamente rendirme, dejar que la oscuridad me consumiera por completo. La sensación de ser un fantasma viviente se apoderó de mí, y cada día era una batalla por encontrar una razón para levantarme. Estaba atrapado en un ciclo de autocompasión y resentimiento, sin ver una salida. Y ahí entendí que estaba completamente solo, o al menos eso creía. Pero entonces, alguien apareció con una frase que me cambiaría la vida. Un día, mientras deambulaba por la ciudad, me encontré con un viejo profesor de arte, una figura excéntrica y sabia que siempre había creído en mí. Me vio, demacrado y perdido, y me invitó a tomar un café. Le conté mi historia, mis miedos, mi desesperación. Me escuchó con paciencia, sin juzgar, solo con una profunda compasión en sus ojos. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo, «Tu madre ve un fantasma, sí. Pero ese fantasma no eres tú. Eres tú quien tiene el poder de no ser la sombra de nadie, sino tu propia luz». Esas palabras fueron como un rayo de sol que atravesó la densa niebla de mi desesperación. Me dijo que el dolor de mi madre era suyo, no mío. Que yo no era responsable de sus heridas no cicatrizadas. Que mi parecido con alguien más no me definía. Eres una obra de arte única, joven, me dijo con una sonrisa. No permitas que la ceguera de otros te impida ver tu propio valor. Fue un momento de epifanía. La comprensión de que yo no era el problema, sino la proyección de su dolor, fue liberadora.
Me di cuenta de que había estado buscando amor y validación en el lugar equivocado, de la persona equivocada. La única persona cuya aprobación necesitaba era la mía. Ese día, algo cambió en mí. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi corazón, prometiendo que el fuego volvería a arder. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. El camino hacia la autoaceptación fue arduo, una montaña que escalar con herramientas oxidadas y sin experiencia. Al principio, cada vez que la mirada de mi madre se posaba en mi con frialdad, sentía un pinchazo de dolor, una recaída en la antigua herida. Pero ahora tenía una nueva perspectiva. Empecé a verme no como el fantasma de alguien, sino como yo mismo, con mis propias fortalezas, mis propios sueños, mis propias imperfecciones. Decidí invertir en mí. Me sumergí en mis pasiones, en el arte, la música, la escritura. Encontré una comunidad de personas que me veían, no por mi parecido con alguien, sino por quien era realmente. Comencé a rodearme de amor y apoyo, cultivando relaciones saludables que me nutrían en lugar de drenarme. Cada pequeño logro, cada sonrisa sincera que recibía, cada momento en que me sentía genuinamente feliz, era una victoria. Hubo retrocesos, por supuesto. Días en que la sombra intentaba arrastrarme de nuevo al abismo. Pero ahora tenía herramientas para luchar. Aprendí a perdonar, no a ella, sino a mí mismo, por haber cargado con un peso que no me correspondía. Comprendí que su amor condicionado no era un reflejo de mi valor, sino de su propia incapacidad para amar incondicionalmente. El dolor no desapareció por completo, pero se transformó en una cicatriz, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. Justo cuando creía que lo había superado, el pasado volvió a tocar mi puerta. Años después, ya un adulto establecido, con una vida plena y llena de propósito, recibí una llamada inesperada. Mi madre estaba enferma, gravemente. La noticia me golpeó de una manera extraña. Ya no sentía el dolor punzante de la herida abierta, sino una especie de tristeza distante, la melancolía por lo que nunca fue. Decidí ir a verla. No por ella, sino por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo, no desde el resentimiento, sino desde la paz. Al llegar a su lado, la vi frágil, vulnerable, una sombra de la mujer distante que recordaba. Me senté a su lado, y un silencio incómodo llenó la habitación. Ella me miró, y por primera vez en mi vida, su mirada no contenía juicio ni rechazo, sino una extraña mezcla de arrepentimiento y cansancio. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño. Lo que le dije en ese momento, cambió nuestras vidas para siempre. En un susurro apenas audible, me dijo, lo siento. Siempre vi a él en ti. Y no pude amar al niño que eras por el dolor del hombre que perdí. La confesión fue brutal en su honestidad. Me tomó por sorpresa. Durante años, había fantaseado con este momento, con sus disculpas, con la validación. Pero ahora, esas palabras se sentían diferentes. Me di cuenta de que ella también había sido una víctima de su propio dolor, atrapada en un ciclo de luto y negación. La ira que había guardado durante tanto tiempo se disolvió, reemplazada por una profunda compasión. Mirándola allí, tan vulnerable, me di cuenta de que su rechazo no era un ataque personal, sino una manifestación de su propia incapacidad para procesar su trauma. Le tomé la mano, una acción que nunca habíamos compartido en mi vida adulta. Sé que lo sientes, le dije, y la sorpresa en sus ojos me indicó que no esperaba esa respuesta. Pero ya no veo a ese hombre en mí. Soy yo. Y soy digno de amor, con o sin tu aprobación. Fue una declaración, no de desafío, sino de afirmación. No buscaba su perdón, sino que declaraba mi propia paz.
Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de arrepentimiento, de liberación. No fue una reconciliación de cuento de hadas, no hubo abrazos efusivos ni promesas de un nuevo comienzo. Pero hubo un entendimiento, un reconocimiento de la verdad que había estado oculta durante décadas. Fue el cierre que ambos necesitábamos. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Mi madre falleció poco después. Su partida no me dejó el vacío que esperaba, sino una sensación de paz. Había logrado perdonar, no el acto de rechazo, sino la persona, entendiendo que su capacidad de amar estaba rota, no mi valor. Aprendí que el perdón es un regalo que te das a ti mismo, una liberación del resentimiento que te encadena al pasado. Aprendí que mi identidad no está definida por la percepción de los demás, sino por mi propia autoconciencia y amor propio. La sombra que una vez me persiguió ahora es solo una historia, un recordatorio de la fuerza que reside dentro de mí. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto. Tu valor no depende de la aprobación de nadie más. Tu luz es tuya, única e irreemplazable. Las heridas que te causan otros, a menudo, son reflejo de sus propias batallas, no de tu insuficiencia. El camino hacia la sanación es personal, y cada paso, por pequeño que sea, es una victoria. No te aferres al dolor del pasado. Permítete sanar, permítete crecer, permítete amar al ser extraordinario que eres. Y aunque mi historia terminó, la tuya, apenas comienza.